Hace tiempo, en vida de Eduardo Gil de Muro, de grato recuerdo, cuando se comenzaba a hablar del quinto centenario del nacimiento de Santa Teresa, grabamos 3 entrevistas sobre la vida de la santa. Están hechas para consumo familiar. Ahora, en plena efervescencia preparatoria, creo que todavía pueden aportar algo, sobre todo teniendo en cuenta a los protagonistas. Que les sea de buen provecho. Yo creo que lo mejor que tiene Santa Teresa es que es un personaje, una persona, y es plural. Por cualquier lado que la mires, traerá siempre consigo, si lo haces con seriedad, como una beta nueva, a la que si le prestas un poco de consideración, acabará por descubrirte un personaje originalísimo, lleno de simpatía, con una amplitud histórica verdaderamente ejemplar. Para hablar de esta Santa Teresa, en 3 dimensiones por lo menos, hemos creído que nada mejor que acercarnos a quien posiblemente, con seguridad, en estos momentos es el teresianista más perfilado, más fino que ha podido encontrar la santa. El padre Tomás Álvarez, en Burgos, en la editorial Monte Carmelo, se dispone, según nuestra pequeña impertinencia, a hablarnos de la santa. Padre Tomás Álvarez, mi primera pregunta es, ¿por qué tu afición de siempre, de muchos años, a esta figura de la Santa Madre Teresa? Pues es verdaderamente difícil la respuesta. Yo no sé si es congénito, ¿verdad? Yo lo único que recuerdo es que en el noviciado, cuando yo tenía 15 años, yo no sé lo que entendería, pero leí las obras completas de esta mujer editadas por el padre Silverio de Santa Teresa en la edición breviario de entonces, editada por esta misma casa Monte Carmelo. Y desde entonces pues he seguido siempre, no sé, en buenas relaciones con ella, aprendiendo siempre, como es natural, y ojalá que se me pegase algo de su talante. ¿Cuándo nace Santa Teresa? Mira, es fácil, el 15-15, un 28 de marzo del 15-15. Y el padre de la santa, don Alonso... Sí, le quería preguntar por él. ¿Es un hombre éticamente muy claro? Sí, lo que me cortaste, lo que te iba a decir, que don Alonso el día de su nacimiento inmediatamente escribió en el libro casero de nacimientos: hoy a las tantas de la mañana, al amanecer, nació mi hija Teresa, 28 de marzo. Ciertamente don Alonso, para mí, ¿verdad?, te diré, ha tenido mala prensa, sobre todo en los últimos años. Pero para mí, el mejor testigo de su talante y de su conducta es Teresa de Jesús. Y ella, pues lo admiró siempre, quizás como hija, pero si hubiera habido sombras, se hubiese callado. Se hubiese callado y no le hubiera puesto donde había sombras. Él venía de casta comerciante. Era un mercader. No solo comerciante, era un converso. Y la casa donde nace Teresa pues es un caserón de mercaderes. Generalmente se ha desconsiderado eso, se lo ha pasado un poco así a la buena. Pero Teresa, don Alonso, compró la Casa de la Moneda para residencia familiar. La Casa de la Moneda era un caserón enorme que Isabel la Católica, como sabes, pues lo hizo cesar en su menester y pasó a ser, lo puso en venta, lo adquirió don Alonso y luego, no contento con eso, para sus mercaderías compró 2 o 3 caserones más, y huerta y corrales en los que había una noria, que recuerda a Santa Teresa, y en ellos pues tenía pues un comercio enorme, lo cual quiere decir que Teresa niña tuvo la suerte de estar casi, pasar su niñez fácilmente en una especie de mercado público tremendo, porque por allí pasaba la mitad de la ciudad.
¿Qué comerciaba? ¿Un poco de todo? De todo, sí. Mira, don Alonso, que era un hombre como descendiente de judíos muy meticuloso, al morir su primera mujer hizo un inventario de la facienda que tenía al morir mi esposa, doña Catalina. Y en eso, pues yo creo, en ese inventario pues enumera, yo creo, unas 200, o más de 200, unas 300 piezas de todo género. Tiene arcones y arquetones y cofres para guardar el oro, guardar los lienzos. Tiene lienzos de París, de Rouen, de Londres, etc. Tiene una inmensidad de enseres. Tenía en ese mismo inventario, se hace alusión a los mozos y mozas que tenía en la casa a sus órdenes y que no eran empleados como los de hoy, dormían en alguno de los caserones aquellos, tenían mocicas también, de modo que era un pequeño mundillo casero el que se movía en la casa. Él venía de Toledo. Era el toledano. Su padre se trasladó por razones probablemente familiares de conveniencia, de refugio, se trasladó a Ávila a finales del siglo XV, hacia el año 80 y tantos, y se colocó en la alcalde Andrín, pero allí puso su tienda don Alonso, el hijo de él, y luego se trasladó al otro extremo de la ciudad, junto a la muralla, en lo que era la Casa de la Moneda. Como familia, ¿cuándo se establece don Alonso en Ávila? ¿Cuando se casa con doña Catalina? La familia de don Alonso es una cosa muy interesante, ¿verdad? Es una familia doble, por haber tenido segundas nupcias. Cuando se casa con doña Catalina, pues tenía recién estrenado el comercio, la mercadería esa, ¿verdad? Se casa en 1505. Tienes rápidamente dos hijos, María y Juan. María, que será la hija mayor, ¿verdad?, la hermana mayor de Teresa, y Juan, que durará poco en la familia porque se alista en los tercios y viene a Italia y ahí finaliza, muere de un arcabuzazo, probablemente rápidamente. Teresa no lo conoció, creo yo que no lo llegó a conocer. De todos modos, el primer matrimonio es el año 1505, las segundas nupcias son el 1507 y Teresa nacerá en 1515. Las segundas nupcias, por segunda vez, cuando se casa con doña Beatriz de Ahumada. Es muy interesante, ¿sabes? No solo porque doña Beatriz, que venía de Olmedo, era de la nobleza castellana, sino porque se casan en Gotarrendura. Y en Gotarrendura, doña Beatriz trae como dote al matrimonio pues toda una fortuna. Toda una fortuna que generalmente se ha tenido poco en cuenta al describir la infancia de Teresa. Teresa, en cuanto vive en la casa de don Alonso, pues es una chica de ciudad, ¿verdad? Es una urbana, pero en cuanto en los veranos y frecuentemente se desplaza a Gotarrendura, pues vive la vida del pueblo y se trata con los paisanos. Doña Beatriz era una niña prácticamente cuando se casa. A los 14 años, doña Beatriz se casa en 1507, antes de Teresa tiene a dos hijos, tiene a Hernando y a Rodrigo. Teresa nace cuando doña Beatriz tiene 24 años, me parece, fíjate. Y doña Beatriz morirá a los 34. Y entre tanto pues, ha tenido 9 hijos, tremendo, ¿verdad?, para una familia de entonces. ¿El matrimonio cómo se llevaba? Muy bien, a pesar de lo que digan las malas lenguas, que se están siempre interesadas en sacar pecas y sombras. Pues muy bien. Únicamente pues que no tenían los mismos criterios. Era una cosa curiosa porque don Alonso, antes de casarse con doña Beatriz, tenía en su librería, era un hombre culto, aficionado a la lectura, ya lo dice Santa Teresa en las primeras líneas de su autobiografía. Era mi padre aficionado a leer buenos libros y así los tenían romance para que leyesen sus hijos. Pero en el inventario ese de que te he hablado, figura una novela, La Gran Conquista de Ultramar, que es un novelón tremendo. En cambio, después, cuando vienen los hijos, se ve que don Alonso cambia de criterio
Y mientras su mujer era una lectora apasionada de los libros, de las novelas, y Teresa se hace apasionadísima de ellas, él, en cambio, es, ¿cómo te diría?, pues un poco pundonoroso y se opone. Hay un contraste entre el uno y otro, pero es contraste de criterios. Afortunadamente creo que se diversifican las personas. Para Teresa fue una fortuna, además, el hecho de leer libros de fantasía en plena niñez y adolescencia. Oye, Tomás, en algún texto de la Santa no existe como una cierta alusión, una sospecha de que su madre fuera un poco mártir dentro del matrimonio con don Alonso. No, hay en el capítulo primero del libro de la vida, pues hay una alusión a que sufrió mucho, tuvo muchos sufrimientos, pero era normal en una joven que tiene toda una serie de partos casi anuales, pues era normal, y además enfermedades que la llevaron enseguida al sepulcro, pero no hay ninguna alusión a sufrimientos morales, ninguna. Que yo sepa, a no ser que, no sé, desde un punto con un prisma psiquiátrico o psicanalógico, se busquen sombras donde yo no soy capaz de verlas. ¿La Santa nace en Ávila o en Gotarrendura? Pues hombre, creo yo que nace en Ávila. No tenemos una documentación exacta, pero todas las primeras fuentes dicen que nació en Ávila. Para mí lo más importante en este problema es que Teresa, mira, en el inventario ese famoso de que te he hablado, una de las piezas es que tenía unas angarillas enforradas en terciopelo ventidoseno para viajar su mujer y con ella su hija de Ávila a Gotarrendura. Y esto es tan importante precisamente porque en Gotarrendura no solo hay un palomar, que es evidentemente un ingreso para la casa, pero también es una diversión para la niña. Había además fincas espléndidas, pero sobre todo, entre los saberes que aporta doña Beatriz como dote, había un rebaño enorme de ovejas, de ganado lanar, de 2000 cabezas de ganado, según testimonio expreso de uno de los testigos que intervienen en uno de los pleitos de familia. Lo cual, sabes que la lana era la riqueza de Castilla en aquel siglo, que las portaban a Flandes y a Inglaterra, hasta que las cosas se pusieron duras, ¿verdad? Pero en el tiempo de Teresa todavía. Entonces, el hecho de que esta niña, que habita en la ciudad, se desplazase frecuentemente, o no sabemos con qué frecuencia, pero frecuentemente a Gotarrendura, donde morirá doña Beatriz, que se desplazase allí y tuviese la ocasión de hablar con los pastores, ¿verdad?, y con los labradores, es una novedad absoluta. Vive jornadas de pueblo, de verdadera pueblerina, a la vez que es una ciudadana de un generoso, glorioso, facendoso mercader. ¿Gotarrendura era casa de invierno? Pues probablemente, no, desde luego doña Beatriz muere en invierno, probablemente era casa de verano. En los veranos probablemente se desplazaban allí. Creo yo que vivían mejor alojados en las casonas de Ávila, cerca del hospital de Santa Escolástica, que no en Gotarrendura, que era una casa de pueblo, un poco caserones de pueblo, mucho más desmantelado. Porque un 28 de marzo en Ávila, por mucho que creamos que estamos en primavera, sigue siendo tiempo de invierno. Por eso te digo que probablemente no se desplazaban en invierno a Gotarrendura. Se educa naturalmente en Ávila. Se educa en Ávila. Y esto es una cosa interesante, ¿verdad? En la primera educación los niños la tenían más precoz de lo que nos creemos. Ahora se ha documentado perfectamente cómo el niño, las primeras letras, el aprendizaje de lectura lo recibía en las cartillas. Se han publicado ahora numerosas cartillas en facsímil, preciosas, cartillas y doctrinas, ¿verdad? Entonces, en estas cartillas aprendía ella a leer. Probablemente Teresa dice que entre 6 y 7 años. La costumbre de entonces, por lo menos en familias acomodadas, propone como edad casi límite para el aprendizaje de las primeras letras los 5 años. Se quejan de que Felipe II llega a los 5 años y todavía no sabe leer. De los muchos hermanos que tiene Teresa, ¿quiénes pasan a ser figuras en su vida?
Hombre, el primerísimo de todos es Rodrigo. Rodrigo es el hermano inmediatamente mayor de Teresa, probablemente 3 o 4 años más antes que Teresa, mayor que Teresa, ¿verdad? Rodrigo es el que lee con ella el Flor Santoro, y probablemente el que lee después las novelas de caballerías, dado que Rivero, los que nos testifican, Teresa escribió de joven una novela de caballerías, dice que la escribió juntamente con Rodrigo. Y luego, pues hombre, después Teresa prácticamente, cuando se reconstruyó el hogar, ya sabes que el hogar se desmoronó con la escapada de todos los hermanos a América, ¿verdad? Rodrigo también parte para América antes de que Teresa se haga monja, unos meses antes. Pero el que regresa, ¿verdad?, y reconstruye la familia es Lorenzo. Y Teresa se enamora de Lorenzo. Además, Lorenzo entra en una empatía profunda con Teresa. Se vuelven casi 2 almas gemelas cuando Lorenzo vuelve viudo, con 3 hijos, a España. Todos los hermanos varones van a parar a América. Menos Juan, que es el segundón del primer matrimonio, es que va a parar a Italia. Todos los otros a América. Y de América pues, regresan solamente Lorenzo y Pedro. Todos los otros se nacen en América. Hombres de armas. Pedro se llevó muy mal después con don Lorenzo. Bueno, Pedro era un neurasténico, pero había tenido muy mala fortuna en la vida. Se había casado tarde, había quedado enviudado sin tener hijos, ni tenía hijos ni fortuna, vivía a la sombra de Lorenzo, que lo mimaba, pero sin embargo se hizo insoportable. Y Teresa tiene que hacer de medianera entre los dos para recomponerlo y además educar la vida espiritual de Lorenzo, precisamente aceptando la bondad, la convivencia, la fraternidad absoluta con Pedro, que le ha resultado insoportable. Cuando los hermanos emigran, por decir así, a América, dentro de aquella batahola de soldados intempestivos, ¿la edad de Teresa cuál es? Bueno, pues cuando marcha el primero de los hermanos, Teresa tiene 5 años, me parece que Hernando marcha en el año 1520, y Hernando tendría entonces, o 20, va con Pizarro en la empresa, probablemente Hernando interviene en la batalla de Cajamarca. Sucesivamente van desplazándose, van emigrando. Rodrigo marcha en vísperas de entrar Teresa monja, le deja la herencia a Teresa y Teresa a su vez la desviará después. De modo que Rodrigo marcha en 1534 y sucesivamente todos otros. Este fenómeno, ¿verdad?, de la emigración de todos los jóvenes avileses, abulenses a América, explica el porqué de la floración, ¿verdad?, de los monasterios de monjas, bienísimos de monjas, pues casaderas, porque no tenían la posibilidad de matrimonio. ¿Se sabe dónde mueren los hermanos de la Santa? Pues Rodrigo probablemente sí, abajo Perú. Abajo en el Río de la Plata, en una de las invasiones cerca de Buenos Aires. Los otros, pues no te sé decir, creo que mueren en Chile y Perú. Uno de ellos, quien es Jerónimo, muere en Centroamérica porque Jerónimo regresaba con Lorenzo y con Pedro a España y murió. Es el momento en que Teresa se fija más en la personalidad, en el cariño, en el afecto y hasta en la condición casi similar con su madre. Pues sí, sin embargo Teresa es muy singular. Conocemos poco de la psicología de su madre, ¿verdad? Yo creo que Teresa adulta sintonizó plenamente con su padre. Hasta el extremo de que lo prohijó, en cierta manera, espiritualmente. Le dio libros para que aprendiese su manera de vivir la vida cristiana. Es decir, lo introdujo, lo inició en la manera de orar, de hacer oración, con libros que le dio ella para que hiciese oración como la hacía ella. Y luego resulta que don Lorenzo la dejó atrás, a Teresa. Y cuando murió en 1543, pues Teresa estaba un poco desbandada y la muerte de su padre, de don Alonso, sirvió precisamente de primer bandada. Te decía esto de la complicidad con su madre y de una cierta ocultación
en aquellos primeros años a la vigilancia de su padre por el asunto de la lectura. Sí, eso es cierto. Es lo que yo te he dicho, que evidentemente yo creo que es normal que haya una divergencia de criterios, que no sea uno tan plagiado por el otro, que le quite la personalidad, lo cual quiere decir que doña Beatriz, que era mucho más joven que su marido, ¿verdad?, pues fue capaz de conservar sus ideales propios. Y para Teresa pues fue una verdadera fortuna que sus primeras lecturas fuesen, tanto en el Flo Santorum como en las novelas que lee, fuesen lecturas de fantasía, que a mi ver desarrollaron una dimensión literaria de la santa que no hubiera podido recuperar de no haber pasado por ese aprendizaje. ¿Desde qué años calculas tú que lee la santa? Yo creo de 6 o 7 años. Es la época, el dato que ella nos ofrece en el capítulo primero de Vida. Se despertó, acababa de hablar de los libros, y se despertó a comenzar a ser persona de 6 a 7 años. Entonces, es cuando lee, evidentemente ya habría hecho el aprendizaje de las cartillas y de las doctrinas de entonces, para enfrascarse por propia cuenta en la lectura de un libro. Tú has manejado el Flo Santorum. Hombre, perfectamente. El Flo Santorum que maneja ella es una pieza de la tipografía española excepcional. El Flo Santorum, como sabéis, es un libro italiano, latino, de un autor italiano, Giacomo di Voragine, titulado Legenda Aurea, Leyenda de Oro. Fue traducido al castellano por un historiador digno de un hombre de letras, Gauberto Bagaz, que era el cronista de la Corona de Aragón, no un literato, pero un historiador, y sin embargo se pliega a traducir un libro de leyendas, porque el Flo Santorum era lleno de leyendas, y a la vez lo publica Juan Varela de Salamanca, que era el mejor tipógrafo español del siglo español. Había tipógrafos alemanes en España, pero el tipógrafo español más insigne es Juan Varela de Salamanca, estudiadísimo, ¿verdad? Y tiene Teresa la fortuna de que caigan en sus manos unas leyendas ilustradas con centenares de viñetas que constituyen para un niño de entonces un auténtico cómic, porque las viñetas son probablemente las que atraían la atención de los dos niños lectores, dado que el libro estaba impreso en caracteres góticos con bastantes abreviaturas que hacían dificultosa la lectura. De hecho, cuando Teresa alude a él, dice, cuando veía los martirios, que las santas pasaban, de modo que no cuando leía, sino cuando veía, como si asistiera a las escenas que leía, pero a base no de las lecturas, sino de los cómics. La lectura la hacen común con Rodrigo, la parlotean. Sí, y la idealizan. Y es el momento en que Teresa descubre lo que ella llama la verdad de cuando niña. Y la verdad de cuando niña, en cuanto a nosotros se nos alcanza, que es muy interesante, consiste en caer en la cuenta de que todo pasa. El axioma griego del pantarrei, pues es todo se pasa, pero hay cosas que quedan para siempre, siempre, siempre. Es la repetición que hace Teresa ahí mismo. O sea, la contraposición entre lo pasajero y lo no caduco, ¿verdad? Hay también el otro dato de que si Teresa y Rodrigo, cuando huyen a tierra de moros, querían ver a Dios. Ver a Dios. ¿Cómo fue exactamente esa aventura? Pues no lo sabemos porque Teresa no la cuenta. Teresa dice sencillamente que llegaron a la decisión de irse a tierra de moros, probablemente a la Moraña, que estaba cerca en la misma provincia de Ávila, a tierra de moros para que los descabezasen por Cristo, para el martirio, ¿verdad? Pero dice, la mayor dificultad que teníamos era el tener padres. El tener padres era el obstáculo total, y ya no prosiguieron tanto. Luego los historiadores, desde Rivera para acá, nos dicen que a los dos niños los sorprendió un tío suyo cuando huían ya más allá del puente de la Baja, cerca de los 4 postes de Ávila, los echó el alto, los subió a la grupa del caballo y se los devolvió a doña Beatriz, que ya estaba desesperada buscándolos. Eso entra ya en la leyenda, claro.
Pues sí, ese incidente. tanto como leyenda, no, porque hay un fundamento histórico en el primer historiador, que todavía no había sucumbido a la leyenda. La leyenda es un poco posterior. La leyenda, todo eso lo adorará, pero Rivera cuenta que efectivamente salieron y que su tío los detuvo y los subió a la grupa y los volvió. Y que Rodrigo, que era el que tenía que rendir cuentas, se excusó diciendo que su hermana lo había convencido. Siendo Rodrigo mayor. Claro, pues de 3 o 4 Significa años. una cierta preponderancia Sí, del temperamento de ella sobre sus hermanos, sobre todo sobre Rodrigo. sí, ciertamente, porque si es cierto, como parece, que Rodrigo nació el año 1511, Teresa el 15, pues era con una diferencia de 3 años y medio por lo menos, lo cual en unos niños de 6 o 7 u 8 años, no podemos exagerar, elevarlo mucho más tarde, pues era una diferencia sólida, fue fuerte, de edad, y claro, también de, qué sé yo, de reflejos, de pensamientos y sentimientos, en parte de los dos. Cuéntame un poco la verdad hasta donde se sepa de la novela de aventuras que a las santas me atribuye. Bueno, pues eso, mira, para mí, ciertamente Teresa leyó, dice que si no tenía libro nuevo, cuando leía las novelas no estaba contenta. Entonces por sus manos pasó toda una literatura novelesca de principios del siglo, en una bibliografía reciente que ha sido hecha por Eisenberg y una Carmen Nina. Se dice que en solo los años de 1515 a 1535, que son los años de lectura novelesca por parte de Teresa, se publicaron más de 20 novelas por primera vez, ediciones príncipes. Entonces, bueno, pues casi seguro que todavía existiría en casa la novela preciosa de la gran conquista de ultramar, en la cual estaban una pieza enorme del Caballero del Cisne, que Menéndez dice que es de lo más bonito de los orígenes de la novela. ¿No hay algún estudioso de la santa que dice haberla visto? No, lo que hay es que efectivamente Rivera da el testimonio de que ella y Rodrigo escribieron una novelita entonces para uso y consumo de sus amigos, del grupo de amigos, lo cual nos traslada ya a los 16, 17 años de Teresa. Y ahí, en esa página de Rivera, el padre Gracián anotó al margen, a mí mismo me lo dijo, que la santa le dijo eso a ella, lo cual pues, nos da una seguridad total de que ese hecho existió. Y que hubo, pues qué sé yo, hubo una especie de noticia bastante comentada en el primer periodo de la vida póstuma de la santa, de la fama póstuma de la santa, porque cuando la canonizan, en Zaragoza se celebra un torneo tremendo por un caballero de Pinto que reta a los caballeros franceses a que midan armas con él para defender la fama de Teresa y el libro de Teresa. Esa novela la poseemos todavía hoy, escrita después de una novela en torno al torneo ese. Pero otros datos con respecto a la novelita, no. Porque la pista literaria no se puede nada. En esta bibliografía de que te hablo, de los libros de caballerías, escrita por Eisenberg desde el 2000, pues se incluye a Teresa como novelista, ¿verdad? Pero es incapaz de dar ningún dato. Es una bibliografía preciosísima y detalladísima, pero no da dato ninguno sobre la novela de Teresa. En cualquier caso, Tomás, una última pregunta por esta vez. Fue una escritora precoz. Bueno, yo pienso que el hecho de que una chica de entonces, ¿verdad?, no solo sea una apasionada de la lectura, sino que leyendo, se decida a escribir por propia cuenta un librito, una novela, indica que Teresa es una escritora de raza, ¿verdad?, y que necesitaba escribir como luego necesitaba escribir toda la vida.